muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos ya con algunas personas reunidas y creo que por el honor al tiempo de todos podemos empezar. No sin antes les vuelvo a recordar que por favor nos ayuden a compartir que estamos teniendo este conversatorio con todas las personas que ustedes crean que puede interesarles, un tema realmente súper en boga y súper importante en estos momentos. Bueno, antes que nada, le doy la bienvenida a Diego Álvarez. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo de este domingo para poder compartir y obviamente transmitirnos justamente todo este conocimiento y este bagaje de conocimientos que realmente los posee usted. Para mí es un honor el tenerle el día de hoy aquí comentándoles solamente que yo tuve la oportunidad realmente y el honor de haber sido alumna de Diego Álvarez. Conozco de su valía, conozco de la trayectoria que él tiene aquí en el Ecuador, así que es un honor realmente, Diego. Muchísimas gracias por estar presente. Voy a hacer una presentación formal. Diego Álvarez Mejía es un abogado con amplia experiencia en protección de datos de población digital. Él es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, y cuenta con una maestría en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Derecho Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Además, está certificado en Inteligencia Artificial y Derecho Espacial por el Instituto de Derecho de Tecnología de la Universidad de Ámsterdam. Es socio fundador y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos y actualmente ocupa el cargo de director de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, y vicepresidente de la Sociedad Espacial Ecuatoriana, CEE. Tiene más de 10 años de experiencia en firmas de abogados internacionales. Diego se ha consolidado como un conferencista internacional en foros académicos y empresariales, abordando temas de regulación digital, inteligencia artificial, derecho espacial y privacidad de datos. También Diego es profesor de protección de datos, derecho digital e innovación legal en diversas universidades del Ecuador, y a lo largo de su trayectoria ha asesorado a múltiples empresas nacionales y multinacionales, incluidas las de la lista Fortune 500 en regulación digital, privacidad y protección de datos, ayudándolas a navegar en entornos regulatorios complejos en América Latina. Así que el día de hoy, con todo este bagaje de conocimientos, Diego nos va justamente a comentar sobre este tema tan importante como es la regulación de la inteligencia artificial en América Latina. Para empezar y concederle la palabra a Diego, simplemente hago una petición a todo el público que nos está escuchando en el sentido de que vamos a tener un espacio justamente para preguntas. Diego va a tener aproximadamente 40-45 minutos para su exposición y luego tendremos obviamente este espacio para las preguntas, por lo que les solicitamos que puedan enviarlas ya sea por el chat o luego la podrán hacer directamente. Solamente les pedimos no interrumpir mientras Diego da su conferencia para que justamente no se pierda la hilación del tema. Sin más preámbulos, Diego, muchísimas gracias por estar presente en este conversatorio del Club Vía Legal. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta tan cálida bienvenida. Les pido mil disculpas los minutitos de retraso. Estábamos teniendo un poquito de problemas técnicos con mi computadora. Me tocó conectarme desde otra computadora. Entonces, estamos ya listos para empezar. Nuevamente, muchas gracias al club por la invitación, por generar este espacio de diálogo. Y bueno, para ir empezando, quiero contarles un poquito de dónde está viniendo el conocimiento, los datos que vamos a compartir el día de hoy. Pues desde Newbox, que nosotros somos una consultora que trabajamos en toda esa intersección entre el derecho y la tecnología. Venimos trabajando durante más de un año con una colaboración de nuestra red de partners a lo largo de Latinoamérica, generando un monitoreo directo del estatus de los proyectos de ley que en este momento se encuentran presentados en las diferentes asambleas o en los diferentes congresos nacionales de los países de Latinoamérica. En ese sentido, nosotros estamos trabajando pues hacia la identificación de los principales aspectos que hoy por hoy están marcando los formatos de regulación de inteligencia artificial en la región. Es así que nosotros hemos tenido la oportunidad de generar un análisis en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú.
con unos últimos ajustes hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y El Salvador, que los incorporamos recién estas últimas semanas. ¿Por qué es importante tener un contexto latinoamericano, un contexto regional sobre este tipo de regulación? Porque a diferencia de otras tendencias regulatorias, pues hoy por hoy en ningún país se ha probado la eficacia y la eficiencia de la regulación como tal de inteligencia artificial. A diferencia de otras tendencias de regulación que hemos tenido, sobre todo los últimos años, relacionadas con tecnología, como pueden ser normas de protección de datos personales, normas relacionadas a ciberseguridad, normas, por ejemplo, de sandbox regulatorios, normas fintechs, ninguna, digamos, ha generado tanto reto de adecuar como la de inteligencia artificial. Y esto se debe justamente a que ninguna fórmula hoy por hoy se encuentra aprobada. En ningún país del mundo podemos nosotros heredar, utilizar como referencia su norma, porque, digamos, sus efectos todavía se están midiendo. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa con la regulación de la Unión Europea? Bueno, mientras hemos visto el aterrizaje de esta norma, son muchos los países que forman parte de la Comunidad Europea que están empezando a levantar la mano y pues evidenciando algunas dificultades, algunas problemáticas que esta regulación está generando. A la final, bueno, no creo que sea muy loco soñar en que progresivamente normas como estas puedan llegar a ser estandarizables a lo largo de la región. Y aquí puntualmente yo tengo una reflexión, y es que si bien somos países distintos, compartimos muchísimo de una cultura, una percepción cultural de cómo se está aterrizando la tecnología en nuestros países. Aquí les quiero contar una anécdota y para los asistentes que se encuentran desde Ecuador, quería preguntarles si es que les suena una leyenda de nuestro país en la que un personaje hace un trato con el diablo para poder terminar una edificación antes de que llegue el amanecer. No sé si esos mismos elementos a otras personas de otros países les suena como una leyenda de sus países. Y la verdad es que yo les estoy hablando de una leyenda de Quito, de cómo se construyó la iglesia de San Francisco. Pero ese mismo formato de leyenda se encuentra regado por toda Latinoamérica. Tenemos países como Brasil, Argentina, Colombia, donde famosos puentes, famosas iglesias, plazas, digamos, tienen ese mismo origen, por así decirlo, alegórico. Cuentan siempre la misma historia. Y con ese ejemplo, un poco lo que quiero reflexionar es que nosotros compartimos cultura independientemente de nuestros países, y por eso una norma así de importante como podría llegar a ser la de inteligencia artificial puede anclarse de esos elementos culturales compartidos que tenemos como países para, como les digo, creo que no soñar muy lejos en tal vez estandarizar este tipo de temas. Entonces, vamos a empezar ya con materia. Latinoamérica se encuentra inmersa en este gran debate regulatorio. Como les decía, es distinto a otras tendencias regulatorias porque todos estamos en el mismo nivel. No hay cómo heredar buenas prácticas todavía. Y la pregunta a la que nos estamos contestando en este momento es, ¿debemos regular como tal inteligencia artificial? ¿Y cómo? Entonces, para entender a qué nos referimos por regular la inteligencia artificial, lo interpretamos, o se podría interpretar erróneamente como la imposición de restricciones o de el establecimiento de condiciones de gestión administrativa sobre esta tecnología. Y emergen algunos patrones comunes que tenemos que identificar en esta situación. Y es que una tendencia hacia modelos de gobernanza basados en riesgos, la adopción de principios éticos y una creciente alineación con estándares internacionales como la AI Act
son los elementos que están marcando estas discusiones regulatorias en Latinoamérica. Y mientras persisten estos desafíos estructurales, culturales, como yo les llamo, vamos a la baja con la capacidad institucional de supervisar, controlar, coordinar todos los efectos que esta tecnología está teniendo en nuestras vidas. Entonces, como les comentaba, nosotros desde Newbox queremos establecer este punto de partida. Este no es el final de la discusión, es el punto de partida para que podamos responder cuáles son al menos las características, cuáles son las tendencias que están marcando este desarrollo regulatorio en la región. Para empezar, es muy importante que nosotros diferenciemos los diferentes niveles que en este momento se encuentran relacionados a regulación de inteligencia artificial. Y aquí es donde nosotros nos adentramos a las consideraciones de política pública también. Y es que lo que hemos visto en la región es que no todos los países avanzan única y exclusivamente a través del aterrizaje de normas que, digamos, desde una perspectiva de derecho internacional, les podríamos llamar como leyes hard, ¿no? Sino también de soft law. Y el soft law es justamente este tipo de políticas, de estrategias, de planes que se aterrizan mucho más desde una perspectiva política que regulatoria. Y aquí es donde, pues, nosotros tenemos distintos niveles en los diferentes países. Países como Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, sin duda alguna han sido países que tienen políticamente muy clara su camino y su relación hacia el desarrollo tecnológico. Lastimosamente, y hablándoles un poco desde la perspectiva de Ecuador, Ecuador desde una perspectiva política todavía no tiene con claridad definido cuál va a ser su postura. Entonces, suelen ser unos disparos al aire que en términos de regulación de tecnología se van aterrizando. Por aquí sale una ley de datos, pero esa ley de datos no se comunica con ninguna, de manera correcta, con ninguna de las normas que topaban temas relacionados con datos anteriormente. Y así nosotros como que vamos construyendo una suerte de collage de normas, pero bastante, digamos, sin planificación. Entonces, cuando hablamos de regulación de inteligencia artificial en la región, es clarísimo que una de las principales tendencias es el aterrizaje a través de políticas públicas, ¿no? Esto se está aterrizando en estas estrategias. En ese sentido, Chile mantiene un liderazgo en la región debido a que tiene publicada su política nacional de inteligencia artificial desde el 2021, con una actualización ejecutada en el 2024. ¿Por qué Chile, digamos, está teniendo un liderazgo en este sentido? Y es que ha sido una de las políticas de mayor despliegue transversal en los diferentes ejes de gestión pública. Hay aterrizajes de la estrategia chilena en aspectos relacionados con educación, con temas laborales, con temas de compras públicas, por ejemplo, entre otros aspectos. Ya vamos a hablar más adelante un poco de yo llamo el espectro de temáticas que se aterrizan normalmente en la regulación de inteligencia artificial, pero en todo caso el modelo que estamos experimentando desde Chile lo vemos con muy buenos ojos porque más allá de empezar a establecer estos lineamientos más duros a través de regulación, se han enfocado en desarrollar una política, digamos, ejecutable, ¿no? O sea, con voluntad política de ejecución. Situaciones similares han pasado en Brasil, Uruguay y Costa Rica, y uno de los elementos interesantes que marcan mucho de estas estrategias, bueno, efectivamente es el involucramiento de multilaterales y de directamente UNESCO. UNESCO, para aquellos que no conocían, ha desarrollado una metodología de identificación del nivel de madurez de adopción de la inteligencia artificial dentro de los países. Y a través de esta metodología, que le llamamos la metodología RAM, hemos podido utilizar como punto de partida el diagnóstico que se requeriría para poder aterrizar de manera más efectiva una regulación. Vamos adelante entonces y les continúo contando.
Hoy por hoy, y esto es importante tener levantada, digamos, los contextos numéricos de estas discusiones, en los 13 países que venimos analizando, esto actualizado a julio del 2025, hemos detectado que se han presentado 207 proyectos de ley, sin contar iniciativas de gobiernos seccionales o locales, y obviamente este efecto derivado de la publicación del AI Act de Europa. De estos 207 proyectos, uno de los elementos interesantes que tenemos que entender de cuál es el nivel de la penetración de la regulación en estos momentos es que solamente 11 de ellos han sido efectivamente aprobados por los legislativos, la mayoría de los cuales plantean regulaciones para sectores y usos específicos. Esto quiere decir que todavía no tenemos grandes ejemplos de aterrizajes de regulaciones transversales y genéricas en términos de inteligencia artificial. El alto volumen de proyectos activos en las distintas legislaturas en la región plantean algunas interrogantes y es importante pues cuestionarnos en este momento de si los gobiernos están priorizando estas acciones legislativas por el mero hecho de montarse a la ola como todos nosotros nos hemos montado o porque efectivamente están enfocados en una estrategia a largo plazo respecto de la gobernanza de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál ha sido este enfoque regulatorio que hemos visto en Latinoamérica? De los proyectos que hemos analizado, de estos 207 proyectos, 57.5 se orientan principalmente a establecer obligaciones y restricciones sobre el uso de la inteligencia artificial, frente al 26.6% que están centrados en un fomento o habilitación de la tecnología. Y apenas, digamos, de manera más equilibrada, únicamente el 15% de estos proyectos genera un enfoque combinado que, como vamos a profundizar más adelante, podría ser uno de los elementos más interesantes de explorar, es decir, regulaciones equilibradas que mantengan, por un lado, la gestión del riesgo derivado de la inteligencia artificial, pero por otro lado, la promoción y el compromiso de adopción masiva. Aquí es donde voy a empezar a darles a ustedes algunos ejemplos de contraste de cómo siento que deberíamos abordar este reto de equilibrio en la normativa. Yo creo que en estos momentos y después de 2 años estaba yo esta semana revisando mis primeros experimentos con Discord de generación de imágenes generativas y de los primeros usos de ChatGPT. Y entre estas y las otras ya vamos cerca de 3 años desde que empezaron como a consolidarse y a masificarse estos primeros ejemplos de herramientas, sobre todo de IA generativa. Entonces, claro, tampoco es que el fenómeno es de ayer o de ahorita, ya vamos un par de añitos como gestionando el tema y muchos de ustedes recordarán esos primeros momentos cuando comenzamos a experimentar directamente con la que yo diría fue otra de las grandes tecnologías que cambiaron nuestra forma de vivir. Y estoy hablándoles del Internet. Entonces, ustedes recordarán en esas primeras experiencias con el Internet puro y duro como no solo una mera tecnología, sino como un fenómeno sociotecnológico, como nosotros también tenemos que identificar a la IA. Y en mi caso, por ejemplo, esas primeras experimentos, digamos, con el Internet se daban en el entorno de mi casa, a veces en el entorno del colegio, donde, por ejemplo, comenzamos a utilizar el MSN, habían estas salas de chats, no sé si ustedes recuerdan, como Latin Chat y este tipo de primeras grandes plataformas del Internet antiguo, Yahoo, AOL y demás. Ahora, pónganse en los zapatos digamos, de esa realidad, de esos momentos históricos, y piensen que cuando recién estábamos empezando a utilizar el Latin Chat, el MSN, etcétera, etcétera, de repente todos los países hubieran entrado en el pánico justamente de tener que regularlo. No, es que a través de las conexiones de estos chats con los chicos están metiéndose en las computadoras, se pueden afrontar a riesgos de pederastas y se van a poner en contacto con gente peligrosa de todo el mundo que quién
sabe cuáles van a ser las intenciones, y de repente le cortábamos al Internet en ese momento. Si es que se generaba esa visión, nunca se hubiera desarrollado la web 2.0, nunca se hubiera desarrollado las redes sociales, los servicios de streaming, etcétera, etcétera. Yo siento que con la inteligencia artificial estamos en ese mismo momento. Estamos en un momento donde apenas estamos empezando a rasgar la superficie de la aplicabilidad cotidiana del el despliegue del fenómeno, y pues estamos ya limitándolo. Entonces ahí es donde pues más adelante vamos a abrir el micrófono, pero les quería dejar esas reflexiones de el momento en el que siento en el que estamos, y poniéndonos en los zapatos de qué hubiera pasado si es que en ese mismo momento, pero con el Internet, comenzábamos a generar una visión regulatoria de control de ese fenómeno, ¿no? Entonces, en general, la prioridad política y legislativa en la región continúa siendo, en general, contener y mitigar los eventuales riesgos derivados de el uso de inteligencia artificial, y eso pues vamos a verlo también un poquito más en detalle. Este enfoque pensando para mercados con ecosistemas tecnológicos avanzados y una industria de IA consolidada. Ese es el gran riesgo de incorporar elementos de, digamos, muy maduros regulatorios, hablando de la inteligencia artificial, porque estos modelos, por ejemplo, si es que los copiamos directamente desde Europa, no necesariamente se van a ajustar a las necesidades, a los desafíos y a los contextos culturales que localmente tenemos. En gran parte de la región, la IA aún está en una fase incipiente de adopción, incluso de identificación de consecuencias y efectos uniformes, ¿no? O sea, porque cuando el momento en el que escuchamos que en un colegio, por ejemplo, unos niños utilizaron una plataforma para hacer deepfakes de sus compañeras, etcétera, etcétera, o sea, seguimos, digamos, experimentando conductas que existen y seguirán existiendo con o sin IA, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy son herramientas que en escalabilidad son mucho más poderosas, con posibilidades de efectos muchísimo más grandes, pero la conducta de hacer el mal uso de la imagen de una persona existía desde antes de la IA. Entonces, todos esos como grandes casos que escuchamos, no, que la inteligencia artificial generó discriminación en la aplicación de este software de recursos humanos, o escuchamos algún tipo de afectación concreta con una persona, son todas conductas que igual existían antes del uso de inteligencia artificial. Entonces, la forma en la que, digamos, también mediáticamente se comienza como a exacerbar, digamos, los eventuales riesgos de la inteligencia artificial, digamos, queda muy en la tela del ruido mediático, justamente, ¿no? Entonces, vamos a continuar con algunos temas interesantes. ¿Cuáles son hoy por hoy en Latinoamérica las únicas leyes vigentes que existen? Hoy por hoy, los únicos países que efectivamente han acordado leyes nacionales sobre inteligencia artificial son Perú y El Salvador. Perú tiene una ley aprobada desde el 2023, pero no ha aprobado su reglamento que operativice la norma. En 2025 publicó igual esta metodología que les hablaba de del diagnóstico RAM ejecutado por la UNESCO, y evidenció que la institucionalidad fragmentada en el Perú y la normativa como tal tiene debilidades importantes. El país aún está en proceso de elaborar, por otro lado, y desde la perspectiva más de gestión de gobierno, su política nacional. El Salvador en 2025 se convirtió en uno de los primeros países en la región en promulgar una ley específica sobre inteligencia artificial, la llamada Ley de Fomento de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes. Establece incentivos para desarrolladores, la creación de un ente público, la Agencia Nacional de IA, ANIA, y un entorno de experimentación tecnológica en el ámbito de los sandbox regulatorios, justamente para la puesta en marcha de proyectos de IA. Ahora, con El Salvador sí tenemos unos elementos interesantes respecto de su estrategia política de adopción tecnológica. Muchos de ustedes habrán escuchado en los medios, por ejemplo, que El Salvador es un país que desde hace un tiempo genera un reconocimiento legal, por ejemplo, del uso de criptoactivos
para, digamos, el intercambio de bienes y servicios dentro del país. Y adicionalmente es uno de los pocos países de Latinoamérica donde ha logrado generar un aterrizaje formal de un gigante tecnológico como lo es Google. Hoy por hoy Google tiene desarrollado dentro de El Salvador uno de sus grandes centros de operaciones de Latinoamérica. Y obviamente esto no es un tiro al aire, sino que está pues consolidado con toda una visión del rol que la tecnología está teniendo dentro del país. Muy rápidamente, para ir adentrándonos por países, les vamos a dar unas miradas muy digamos, rápidas, pero importante que todos tengamos estos contextos de cómo están funcionando los proyectos en los diferentes países. Hoy por hoy, en Ecuador, tenemos 4 proyectos de ley de inteligencia artificial, de los cuales 2 se encuentran ya fusionados en un mismo proyecto que está avanzando hacia la preparación de un informe de primer debate, y esperamos que antes de que termine el año, no es que quede aprobada la norma, pero quede ejecutado el primer debate de los 2 que dentro del proceso legislativo se encontramos. Paralelamente, existe un tercer proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Niñez, que tiene un enfoque un poco más específico hacia los efectos negativos del uso de la inteligencia artificial en los entornos de niñez. Y por último, tenemos también un proyecto de ley de neurotecnología aquí en Ecuador, que directamente está generando la propuesta de la prohibición del despliegue de la tecnología, de la neurotecnología aquí en Ecuador y de la explotación de, digamos, los mecanismos de conexión cerebro-computadora, que algún otro rato hablamos de eso, pero es todo lo que, por ejemplo, el señor Elon Musk está desarrollando a través de Neuralink, de su proceso, ¿no? Entonces, ese es el estado actualmente de Ecuador. ¿Contamos con una ley? No. ¿Contamos con una estrategia nacional? Todavía no. Igual, desde el lado del Ministerio de Telecomunicaciones, se está trabajando en una estrategia nacional de inteligencia artificial que se vuelve, entre comillas, más operativa en términos de las posturas que los diferentes entes del sector público deben adoptar respecto de inteligencia artificial. Para continuar, entonces, perdón, estamos solo con la visión de Ecuador. Algunas recomendaciones generales que les queríamos dar. La regulación de inteligencia artificial no debe abordarse como una carrera política. No hay tema más riesgoso desde las perspectivas de regulación que adoptarlo y hacerlo porque el otro lo está haciendo o porque me funciona a mí como una bandera política. Tiene esto que embeberse de manera estratégica hacia el plan de gobierno relacionado con temas de tecnología, ¿no? Es esencial entender que los ecosistemas locales son diversos y que tenemos efectivamente distintas perspectivas y distintos retos y necesidades respecto de cómo abordar nuestras propias regulaciones. Entonces, nosotros siempre vamos a ser críticos del famoso concepto de la tropicalización de las normas. Pues digamos, desde que se dio el colonialismo, Latinoamérica ha siempre mantenido una, por así decirlo, una tendencia de adoptar normas extranjeras. En pocos casos se han generado como grandes ejemplos de consolidaciones de normativas hiperespecíficas desde nuestros propios países. Puntualmente en el Ecuador, el ejemplo que más nos viene a la mente, por ejemplo, es todo ese proceso de reconocimiento constitucional que se hizo sobre los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Ecuador, desde la Constitución del 2008, la naturaleza en sí misma es sujeta de derechos y hemos tenido un desarrollo tanto normativo como jurisprudencial en estos aspectos. Pero así, pues en otros países no conozco en detalle, pero tenemos pequeños ejemplos de nuestra región, pero normalmente todo lo demás sí lo venimos heredando, ¿no? América Latina debe priorizar la investigación, el desarrollo, la formación de talento especializado, y las normas deberían ir en esa visión, es decir, no solamente el formato de la gestión de riesgos es la única forma en la que podemos llegar a aterrizar una norma de IA. También
ya les voy a contar un poco más, hay todo un espectro de elementos con los cuales nosotros podemos desplegar estos temas. Es vital garantizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la tecnología. Esto es, como les digo, pongámonos nuevamente en el momento de la aparición del Internet, el limitar, el enfocar una regulación hacia la limitación, la restricción, la carga administrativa de manejo de esta tecnología, automáticamente puede generar el desaceleramiento de la adopción. Y eso, pues, obviamente, con todas las consecuencias de quedarnos rezagados en, lastimosamente, una carrera que está avanzando bastante rápido, ¿no? Entonces, es muy importante que los enfoques regulatorios de Latinoamérica busquen generar un fomento a la competitividad y, en general, a la adopción de la tecnología, ¿no? Una de las grandes herramientas que Colombia, por ejemplo, a nivel regional, pero sin duda alguna España también es un gran ejemplo, Inglaterra, Irlanda, son países que tienen grandes ejemplos de cómo han operativizado y han desplegado los famosos sandbox regulatorios para generar pruebas de sistemas, de plataformas, de herramientas, de funcionalidades como tal de IA. Y nosotros aquí en Ecuador, puntualmente, tenemos dos mecanismos de sandbox regulatorios que hasta el momento no han sido plenamente desplegados. El uno derivado de la ley FinTech ecuatoriana, el otro derivado de la ley de transformación digital, pero nosotros somos en esa línea bastante fans del digamos, de generar espacios de monitoreo, de control, de seguimiento, pero sin limitaciones, sin barreras de entrada como tal al mercado. Hace unos minutos les contaba que, digamos, la perspectiva de la regulación de inteligencia artificial debe entenderse como un espectro. No podemos irnos hacia la parte más verdecita de ese espectro, porque definitivamente es importante entender que este fenómeno, que esta tecnología va a generar grandes cambios en nuestra vida y ya lo está ejecutando. Entonces no podemos tampoco hacernos de la vista gorda y simplemente decir que no se requiere regulación de inteligencia artificial. Entonces les diría que ese espectro es como el más débil, pero tampoco, digamos, es recomendable que nos vayamos de repente a la polarización de establecer limitaciones, de generar regímenes sancionatorios relacionados al tema de inteligencia artificial, el establecimiento de cargas administrativas demasiado engorrosas, sobre todo para el ecosistema de emprendimiento. Estaba yo leyendo hace unos días unos cálculos que se estaban ejecutando sobre cuánto implica generar un cumplimiento al RAS del AI Act para una empresa promedio. Y los montos de sostenimiento mínimamente para un cumplimiento, digamos, en términos de compliance del AI Act en estos momentos, va entre 7,000 y 50,000 euros al mes. Entonces, obviamente son gastos altísimos, sobre todo si estamos digamos, en un país como el Ecuador o en los países como Latinoamérica, con una mirada más bien de generación de oportunidades económicas para el sector privado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos otros elementos que están rondando las discusiones regulatorias? Bueno, tenemos por un lado el establecimiento de principios éticos. Ese sí es un punto de partida interesante con el cual cualquier norma de inteligencia artificial o cualquier estrategia nacional o de política pública debería considerar. Tenemos por otro lado elementos relacionados a reformas de cuerpos penales. Ese es otro gran campo que está abordando mucha de la regulación de inteligencia artificial en la región. Es decir, empezando a generar consideraciones, por ejemplo, de agravantes o de atenuantes o de, no diría directamente nuevos tipos penales como tal, pero sí hay una gran tendencia a reformar, a generar ajustes a tipos penales como suplantación de identidad, como acceso no autorizado a servicios informáticos que están empezando a moldearse y a afinarse con conceptos de inteligencia artificial.
La otra gran temática son temas de propiedad intelectual. Muchas de las regulaciones también transversalmente están aterrizando reformas a las leyes de propiedad intelectual y ahí entra un debate muy, digamos, complicado, muy álgido, relacionado a la gestión de los derechos de autor y sobre la limitación o los pagos de regalías hacia los desarrolladores de LLMs. Entonces, esa también es una discusión que la podemos comentar, pero está bastante álgida todavía. Otro de los grandes temáticas de regulación son, por ejemplo, los relacionados al tema de la obligatoriedad de las reformas a las mallas curriculares educativas públicas. Entonces, a través de una norma, lo que se está haciendo también es obligando al ente rector de educación a que gestione para que las universidades, los colegios empiecen a introducir esto por ley para que pues las nuevas generaciones de estudiantes generen conocimientos ya más profundos de uso de la herramienta, efectos, riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las grandes temáticas que se aterriza en temas de regulación de inteligencia artificial son las relacionadas a la gestión de riesgos pura y dura, la que comienzan a crear toda una gestión de compliance alrededor de la inteligencia artificial, eventuales nombramientos, por ejemplo, de un Chief AI Officer, muy en la línea de lo que en las normativas de protección de datos se conocen como los delegados de protección de datos o los Data Protection Officers, DPOs. Hay normas de regulación de inteligencia artificial que despliegan ya una figura, imagínense, específica, independiente y adicional a la del DPO, pero que es específicamente para la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Esto atado justamente a el establecimiento de unos lineamientos muy similares a las normas de protección de datos, como lo son establecimiento de análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, reportería mensualizada, semestralizada o anualizada a un eventual ente regulador que controle y vea qué se está haciendo o no con la tecnología, etcétera, etcétera. Esa pues es de las capas más, digamos, más rojitas en términos de carga y de complejidad regulatoria que se podría aterrizar. Y otro de los temas bastante robustos es la que tiene que ver con, por ejemplo, reformas legales a los sistemas de seguridad social, donde, por ejemplo, ya algunos países están cuestionándose la necesidad de, por ejemplo, establecer mecanismos de ahorro voluntario para eventuales seguros sociales, digamos, que comiencen a hacerse efectivos, derivados del desplazamiento laboral que podría empezar a generarse con la inteligencia artificial. Entonces, imagínense una ley que diga que a partir de ahora las empresas deberán depositar el 1% de sus ingresos a un fondo común de seguridad social, pero específicamente para personas desplazadas por trabajos, digamos, de inteligencia artificial. Esas son algunas como de las grandes temáticas que estamos viendo, que se están aterrizando en la regulación. Como les digo, yo creo que ninguna otra tendencia, digamos, históricamente ha generado digamos, la ola tan intensa como para que existan 207 proyectos presentados en menos de un año y medio relacionados a una misma temática, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones generales que queríamos compartirles del día de hoy. Ahorita, más bien en estos minutos, la idea es que podamos hacer un debate al respecto, podamos absorber sus preguntas y directamente, bueno, seguir profundizando en este contexto regional, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes retos que como países adoptantes de la tecnología, no desarrolladores, deberíamos generar en cuestionamientos, ¿no? Así que les agradezco igual muchísimo por su atención y si quieren pasamos pues a abrir el micrófono y escucharles. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muy interesante todo lo que nos ha comentado y realmente quedan, yo creo que sí, algunos interrogantes y justamente ahora le tenemos a Sara María Maridueña y Roberto Ojeda. Entonces, Sarita, te doy la palabra primero a ti y luego continuamos con Roberto.
Muchas gracias. Hola, hola a todos. Hola Diego, excelente sesión. La verdad es que me ha gustado bastante. Yo también soy de Ecuador, yo estoy aquí en Guayaquil. Mucho Y gusto. bueno, sin más preámbulo, quería consultarte lo siguiente. Entiendo que en la asamblea hubo un debate sobre, en el caso de que se establezca algún tipo de, o mejor dicho, se publique ya la ley que regula la IA, existan sanciones, ¿no? Pero una norma que no tiene cómo ejecutar esa sanción queda como letra muerta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿consideras tú que es necesario que se cree un ente regulador de IA toda vez que la super de datos personales no lo puede asumir, porque ellos están en este Ujú. caso pues dedicados netamente al tema de los datos personales? Ministerio de Telecomunicaciones está en el tema de la implementación, pero no sé si es que se podría crear alguna autoridad adicional, tomando en cuenta también la realidad del Ecuador, ¿no? Como conocemos, aquí estamos tratando es de achicar el Estado en lugar de hacerlo mucho más grande. Es Entonces, ¿qué consideras tú al respecto de crear un ente regulador o es necesario, se puede prescindir? Esa es mi consulta. Bueno, va a depender. En el caso concreto de Ecuador, digamos, nos encontramos justamente en un momento crítico porque ninguna ley en estos momentos tiene la capacidad de crear nuevas entidades. Entonces, vamos a estar en estos momentos siempre supeditados a la necesidad de atribuirle las potestades de control, de seguimiento, sí, en general las atribuciones sobre la temática a entidades ya existentes. Entonces, en este caso, como tú lo dices, sí, efectivamente se está contemplando que posiblemente sea el Ministerio de Telecomunicaciones, pero el Ministerio de Telecomunicaciones aquí en Ecuador es un ente digamos, de estrategia política, no de ejecución. Digamos, cuando nosotros identificamos dentro del Ecuador, pues nosotros tenemos entes más ejecutores, como por ejemplo Arcotel. Arcotel sí es una entidad que se encarga de hacer un seguimiento y control sobre la ley de telecomunicaciones. Mintel directamente solo es la gestión y la visión de política pública. Entonces, en temas de inteligencia artificial, creo que va a ser muy difícil que en estos momentos en Ecuador podamos desplegar unas funciones de seguimiento, de control, de evaluación. En primer lugar, porque las propias entidades no tienen ese ancho de banda, esa estructura también funcional, y adicionalmente porque no existe tampoco la capacidad técnica para ejecutarlo. En alguno de los proyectos de ley presentados en el Ecuador se hablaba, por ejemplo, de la eventual obligatoriedad de generar evaluaciones evaluaciones algorítmicas y evaluaciones de sesgos algorítmicos por las propias organizaciones y luego auditadas por el Ministerio de Telecomunicaciones. Y eso, digamos, no es tarea fácil en estos momentos. Ecuador ni siquiera cuenta con un centro de atención de respuestas de incidentes de ciberseguridad. O sea, nos queremos saltar como 10 pasos en desarrollo de capacidad técnica del manejo efectivo de la tecnología desde el sector público. Entonces, estamos un poco en esa situación, pero en general, apuntarle a que eventualmente exista, no diría una autoridad independiente como se está empezando a desplegar en Europa, bueno, en algunos países, en El Salvador también, pero sí a definir un área del sector público encargada de inteligencia artificial. En estos momentos, no sé cuál sería el formato más idóneo, pero una secretaría o una dirección dentro del ministerio por lo pronto, ¿no? Porque pues sí hay que generar un compromiso de gestión estratégica del tema, ¿no? Y con lo que me comentabas acerca sobre la visión regulatoria de que si no viene con multas una ley no sirve, pues nada más lejano a la realidad que eso. Hay grandes ejemplos de normas que sin contar con un régimen sancionatorio se han vuelto de altísimo impacto en la sociedad. Y aquí les pongo el ejemplo también
partiendo desde el ejemplo de Ecuador. Por ejemplo, cuando en Ecuador se publicó la Ley de Emprendimiento e Innovación hace algunos años, fue el punto de partida para que en Ecuador se genere el reconocimiento del ecosistema de Venture Capital, de la constitución de sociedades anónimas simplificadas, etcétera, etcétera. Entonces fue una norma habilitadora y generó cambios regulatorios importantes, pues no tuvo que entrar a sancionar a nadie para que hoy por hoy existan cientos de miles de SaaS que, digamos, ahora constituidas, derivado de una visión de promoción del tema, ¿no? Yo creo que en la inteligencia artificial pasa lo mismo, es decir, después de pasar por esta visión del establecimiento de principios rectores, que son básicos, sin duda alguna, de uso ético de la inteligencia artificial, podemos empezar a equilibrar entre, bueno, cuál va a ser esa carga que le quisiéramos poner en este momento a la regulación como tal de la tecnología, o directamente cuál va a ser nuestro enfoque de promoción. Vamos a generar incentivos tributarios, por ejemplo. Si es que eres una empresa que genera desarrollo de inteligencia artificial en estos términos, te puedes deducir 20% de impuesto a la renta anualmente. A todas las empresas multinacionales de tecnología que quieran venir al Ecuador a generar desarrollos de inteligencia artificial, o desde una perspectiva también de procesamiento, si quieren venir a generar hyperscalers aquí de data centers, entonces no pagarán impuestos los primeros 5 años, no sé. O sea, depende la mirada que vayamos a tener al respecto. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por esta aclaración tan importante en este tema. Tenemos también aquí más preguntas. Teníamos en cola a Roberto Ojeda y tengo luego también unas preguntas en el chat y luego podemos tener también la de Claudia del Rosario Arce. Entonces, Roberto Ojeda, por favor, su pregunta. Hola, buenos días. Gracias, Diego, por la intervención, a todos los participantes también. Bueno, yo soy chileno y al igual que Sara vivo acá en Guayaquil, así que también estoy muy metido en este tema, enseñando, evangelizando un poco, que es lo que se necesita ahora. Diego, tengo una pregunta muy específica en cuanto a los enfoques. Ya hemos visto que en Europa obviamente es un enfoque basado en riesgo, ¿cierto? En Estados Unidos es un poco una carta blanca. En Japón tenemos el enfoque del emprendimiento, de la competitividad. ¿Conoces otros enfoques que se estén aplicando en la región o algunos que sean diferentes a esos? Bueno, el más actualizado que tenemos en estos momentos es el derivado de la estrategia actualizada de inteligencia artificial que emitió el presidente Donald Trump en Estados Unidos hace unas pocas semanas. Ese enfoque es interesante porque nos da 3 lineamientos concretos, ¿no? El primero, adopción de la tecnología. Es el primer gran eje, es decir, nuestro compromiso puro, duro y directo a que se despliegue la inteligencia artificial y se levanten todas las barreras regulatorias que puedan, digamos, evitar que se despliegue. Ese es el primer eje. El segundo es el que infraestructura, es decir, necesitamos generar un compromiso para que, como ya se está hablando, en 3, 4 años no nos vaya ni a faltar electricidad, ni agua, ni capacidad de procesamiento. Claro, directamente capacidad de procesamiento. Entonces, segundo enfoque, despliegue de infraestructura. Y tercero, lo que ellos engloban en este componente de diplomacia, de IA y seguridad. Entonces ellos dicen, no podemos avanzar si es que no estamos de acuerdo entre todos. Entonces, este concepto a mí me gustó mucho, el de la diplomacia de inteligencia artificial, y es el que tiene que ver con la capacidad de, así como veíamos hace unos minutos, empezar a hablar, de generar estándares transversales, ¿no? De generar una visión mancomunada de lo que puede ser la inteligencia artificial. Entonces, diplomacia, seguridad, infraestructura y adopción de la tecnología. Ese es el tercer enfoque actualizado de los gringos que me parece interesante, que habría que ver cómo lo matizamos con el riesgo, con el emprendimiento, etcétera, etcétera. Gracias, Diego. De nada. Muchas gracias. Diego, también tenemos, antes de cederle la palabra a Claudia, que también está en línea, pero teníamos unas preguntas acá en el chat. Gregor Suárez nos dice, ¿cómo los gobiernos regionales pueden ya usar la inteligencia artificial y cuál sería el costo de implementarla? Bueno, hay muchas funcionalidades digamos, de sistemas de inteligencia artificial.
puntualmente para gobiernos autónomos o descentralizados, hablando de Ecuador, hablando un poco del formato de municipio o de gobierno de ciudad o de provincia o de departamento, dependiendo del país en el que estemos. Yo creo que el uso más directo que yo identifico en estos momentos son todos los relacionados para temas de gestión de movilidad y de seguridad dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, el momento en el que nosotros podamos incorporar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la automatización o la optimización de servicios de transporte público, monitoreo, por ejemplo, de eficiencias en el tráfico. Imagínense un sistema instalado en nuestras ciudades que permitan, por ejemplo, que los semáforos de manera automática con algún tipo de sensor, que esto ya lo hay, ¿no? Pero digo, ¿cómo se va al siguiente nivel? Con inteligencia artificial, ¿no? Y que identifique cuándo ponerse en rojo y cuándo ponerse en verde, o la duración como tal de los semáforos en función de la cantidad de carros que están pasando, pero todo como en tiempo real y atado un poco a digamos, la posibilidad de automatizar este tipo de procesos de verificación. Eso es un uso de inteligencia artificial. Temas de control de tráfico, por ejemplo, monitorear el comportamiento del tráfico a través de las líneas de buses, a través de los taxis, de las paradas de buses, etcétera, etcétera. Así, de primerazo eso. Cuenca, por ejemplo, aquí en Ecuador, para los que están ubicados por acá, saben que, digamos, desde el municipio se ha anunciado que, por ejemplo, se va a implementar sistemas de inteligencia artificial para temas de reconocimiento facial en las cámaras de seguridad pública que existen. Ahí, pues, son temas de uso riesgoso, etcétera, etcétera. Depende realmente, pero para todo, realmente se puede utilizar transversalmente en los gobiernos autónomos. Gracias, Diego. También tenemos a Sara María Rivera, que nos saluda desde Venezuela, y ella dice que usted mencionó algo muy importante, que la IA es un tipo de tecnología que puede asimilarse a las primeras tecnologías surgidas en los 2000, como los chats y los correos electrónicos. Y la pregunta es, desde su perspectiva, ¿se deberían regular los bienes jurídicos susceptibles de vulneración a partir de normas de soft law que se incorporen a los ordenamientos jurídicos o a partir de normas internas? Bueno, como les decía, yo creo que otra de las grandes fórmulas que nos podría estar funcionando es el mix entre regulación dura y política pública, soft law. Entonces, yo creo que mientras jugamos esas dos bandas, sin duda alguna podemos identificar oportunidades para un despliegue más efectivo de, digamos, de los objetivos que finalmente estarían detrás de regular la inteligencia artificial. Yo creo que es básico que los países cuenten con estrategias nacionales y aclaren, se comprometan, definan qué van a hacer con inteligencia artificial como fenómeno en su país. Más o menos, como les digo, como eventualmente pudo haber sido con el Internet, sino que en el Internet todavía no estábamos tan hiperconectados, ni comunicados, ni se tenía tan claro que iba a generar ese cambio tan radical en nuestras vidas. Pero, como les digo, creo que el gran equilibrio está entre la definición clara de una estrategia de política pública y, por otro lado, una regulación dura, pero que equilibre el tema del fomento y la adopción de la tecnología también. Perfecto. Y tenemos también a Claudia del Rosario Arce, que va a hacer la pregunta directamente. Claudia, le damos la palabra. Hola Diego, ¿qué tal? Hola a todos. Te saluda Claudia desde Perú. Hola, Diego, primero muy interesante la exposición, muy enriquecedora. Quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que podemos balancear primero la necesidad de proteger derechos fundamentales, también con este desafío de no desincentivar el desarrollo local de la inteligencia artificial? Como bien decías, nuestro contexto es diferente al de Europa. Aún arrastramos profundas desigualdades, ¿no? ¿Y cómo hacemos para no dejar de lado a los más desfavorecidos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, digamos, aquí también depende mucho de nuestra percepción del avance tecnológico. Y yo soy muy, muy optimista, la verdad, cuando hablamos del tema de inteligencia artificial. Entonces, suelo establecer como punto de partida en esta discusión siempre que
La discriminación, por poner un ejemplo de los eventuales riesgos que se derivan del uso de inteligencia artificial, como les decía hace un rato, existe desde antes de la inteligencia artificial. Que nosotros al 2025 como sociedad no hayamos estado en la capacidad de arreglarlo, de moldearlo, de modularlo, es un problema que sigue siendo de nuestra sociedad más que de la tecnología que viene a exacerbarlo. Digamos, para utilizar un ejemplo un poco crudo, digamos, cuando se inventó, como cuando se comenzó a masificar, por ejemplo, el uso de herramientas de captura de imagen como cámaras de fotografía o cámaras de video, digamos, obviamente que con eso se han generado muchos delitos en contra de personas y se han compartido imágenes en contra de su voluntad y se ha utilizado para generar pornografía no autorizado, pornografía infantil, peor de todo, pero digamos, el comportamiento conductual existía igual antes de que exista esa herramienta tecnológica para exacerbarlo. Entonces, cuando hablamos justamente de protección de derechos, yo digo, los derechos ya están protegidos realmente por nuestras constituciones, la discriminación ya está, digamos, prohibida, el uso no consentido de nuestra imagen ya está también reconocido, es decir, todos esos derechos que en teoría, y con toda razón, la inteligencia artificial viene a ponerlos en otra escala, ya tienen su régimen de protección. Entonces, el punto de partida es tal vez entender que esos derechos ya están, por así decirlo, protegidos, que existe una oportunidad de modularlos, de afinarlos con el contexto que la tecnología o el fenómeno sociotecnológico nos está generando. Y sí, en donde se tiene que aterrizar mucho del trabajo duro es de encontrar la forma de que al momento de proponer o incentivar la adopción, no vayamos a generar problemáticas de otra índole que en este momento no están levantadas, ¿no? Entonces, sí, a la final estamos en un reto importante. Ese es el gran reto, en el lograr ese equilibrio, ¿no? Y no hay una fórmula. No hay lastimosamente en este momento una fórmula aprobada al respecto. Excelente, Diego. Tenemos otra pregunta también de Erika Claudia Miranda, que nos escribe desde Bolivia. Realmente la comunidad, como les comentaba, está en toda Iberoamérica y es súper importante contar con justamente visiones desde distintas perspectivas, desde distintos países. Y ella nos comenta que en Bolivia no existe todavía la ley de protección de datos, que cómo se podría generar la normativa sobre la IA, si debería ser primera la ley de protección de datos o podrían ya empezar a arreglarse el tema de la IA. ¿Qué opina con respecto a eso? Bueno, son temáticas muy interrelacionadas, sin duda alguna, hasta cierto punto también excluyentes en algunos de los temas, pero más allá de que una ley de datos se convierta como un prerequisito de una ley de inteligencia artificial, digamos, nos vamos a las capacidades profesionales, administrativas, culturales que una ley de datos suele generar en un país como preparación para una ley de inteligencia artificial. Entonces, lo que quiero decir es, no es que necesitamos una ley de datos per se para que exista una ley de inteligencia artificial, pero una ley de datos personales ayuda a que culturalmente el país se prepare, se eleve administrativos, de gestión, un poco de las capacidades sociales, profesionales, para poder abordar un tema de eventualmente inteligencia artificial. Entonces, creo que es como parte del proceso, pero no quiere decir que si no tienen ley de datos, no pueden tener una ley de inteligencia artificial. A la final, yo creo que desde una perspectiva así, ahí sí pura y dura de cómo yo identifico la maduración de los perfiles profesionales, de la gestión y administración pública de estas temáticas, sí tienen que ir medio encadenadas, es decir, digamos,
digamos, unas capacidades, por ejemplo, de derecho de competencia o de derecho de tecnología, de derecho digital, de alguna forma se tienen que apalancar en cierto nivel de madurez de un derecho administrativo, de un derecho eventualmente de propiedad intelectual, que el de propiedad intelectual ayuda como a fortalecer, a madurar el perfil de un país, digamos, para que luego tenga un tema de tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que van como encadenado, pero no implica que sean excluyentes los temas. Buenísimo, Diego. Y finalmente, yo también tendría una pregunta y tal vez hay una ampliación a lo que habíamos comentado en relación al tema de los enfoques. También he hablado en he escuchado en muchas exposiciones el tema de también cambiar la visión o el enfoque de la regulación con respecto a los derechos, o sea, proteger los derechos y no basarnos en los riesgos. De acuerdo a lo que usted nos menciona, ya tenemos en la Constitución de alguna manera garantizado eso, entonces este enfoque realmente no debería preocuparnos tanto o por lo que acaba de mencionar usted, que ya de alguna manera lo tenemos regulado, o sí deberíamos de alguna manera hacer como lo que usted dice, una mezcla y sí considerar este aspecto también. Sin duda, digamos, yo creo que siempre vamos a tener que regresar a revisar nuestros estándares de efectividad del cumplimiento de los derechos que en nuestras constituciones existen. O sea, yo creo que ninguno de los países de Latinoamérica en estos momentos puede dar por sentada de que sus sociedades están en su mejor momento o que todos los derechos son protegidos. Sigue existiendo desnutrición infantil y sigue existiendo, digamos, directamente problemas estructurales en las sociedades derivadas justamente de el cumplimiento o el no reconocimiento de derechos hacia las personas. Sigue existiendo discriminación en las escuelas, en lugares de trabajo, sigue habiendo discriminación hacia poblaciones vulnerables. Digamos, es parte digamos, del momento histórico en el que vivimos, todavía persiste. Entonces, cualquier oportunidad para hacer una revisión sobre la efectividad de los derechos, pues creo que va a ser siempre bienvenida. Entonces, y yo también suelo decir que mientras más tecnológico es un asunto, más debería pensárselo desde la óptica humana. Entonces, justamente, digamos, toda oportunidad, todo espacio para que se fortalezcan, para que se vuelva más efectivo el ejercicio de derechos en los países, es el punto de partida, pensar siempre en las personas. Pero, digamos, como les decía, mucho de eso que se pretende hacer ruido respecto de la inteligencia artificial, hasta cierto punto es simplemente una exacerbación de esas grandes deudas que como sociedad tenemos respecto a ese cumplimiento de derechos que todavía no son atendidos, ¿no? Entonces, yo creo que este momento histórico es simplemente un nuevo recordatorio de que todavía como sociedad no hemos afrontado de manera efectiva este tipo de problemáticas y que conforme avanza la tecnología, pues simplemente se van exacerbando, pero las conductas son las que todavía no podemos resolverlas, ¿no? Entenderlas. Excelente, Diego. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un espacio súper enriquecedor. Creo que nos ha aclarado muchísimas dudas que teníamos justamente sobre el tema de cómo vamos con la regulación y también ha dejado en la mesa todos los retos que todavía continúan, ¿no? Creo que le comprometemos a que nos acompañe nuevamente para tratar estos otros tópicos que también quedaron en la mesa. Y también recordarles, pues bueno, a toda la audiencia que estos espacios los tenemos todos los domingos. Es un espacio colaborativo porque justamente la idea del club es que hay tanta información que realmente procesarla de manera aislada es muy complicado y justamente ayudándonos los unos con los otros es la forma en la que vamos a poder justamente avanzar de mejor manera en esto, ¿no? Tenemos además espacios como el Club de Lectura, que también son los domingos en las tardes, y tenemos el Instagram Live de los días viernes, que obviamente es un espacio mucho más distendido. Tenemos
las plataformas LinkedIn, NAS, en YouTube, donde nos pueden obviamente seguir y revisar el contenido que se está generando y apoyarnos compartiendo justamente las redes sociales que tenemos de estos espacios para poder seguir creciendo y creando estos espacios de diálogo tan importantes. Nuevamente le agradecemos muchísimo, Diego, y le concedo la palabra tal vez para una despedida también final del grupo, y le comprometemos, como digo, para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, María Fernanda, nuevamente por la oportunidad, por esta gran convocatoria para domingo en la mañana, sin duda alguna muy valiosa. Digamos, verificar ese nivel de compromiso, de interés, también de dedicación a un espacio que pues también se irá asentando, se irá sirviendo, porque sin duda alguna estamos en un momento de mucho movimiento con la inteligencia artificial, de muchas expectativas que no terminan de confirmarse si es que llegarán o no llegarán, de si es que serán tan grandes como algunos dicen, o por otro lado no serán como otros. Entonces, creo que es importante jugar siempre con una mirada puesta hacia adelante y otra también hacia atrás, ¿no? Para ver realmente cuáles son los efectos que están dando. Les estoy dejando mi link de mi página de LinkedIn para que se puedan contactar, para que continuemos la discusión por esos lados. Hay muchas otras temáticas también pasando más allá de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es el tema sexy de temporada, pero no es el único. Entonces, encantado también de conversar porque hay unas cosas maravillosas también discutiéndose que no necesariamente tienen que ver con inteligencia artificial. Hablo de temas, por ejemplo, espaciales, que es uno de los temas en los que me estoy buscando involucrar. Todo el tema de derecho espacial, les dejo solo esa pequeña dudita, esa astillita, a ver qué otros temas se pueden explorar más allá de la IA, porque sin duda alguna hay más cosas pasando en el mundo. Y quedamos a las órdenes y encantadísimo de haber compartido este espacio. Excelente, Diego. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. No se olviden de seguirnos, ahí tenemos los QRs de las distintas redes sociales para que podamos seguir compartiendo estos espacios tan valiosos. Muchas gracias y un feliz domingo. Chao, chao.